Muy buenas noches, estimados participantes. Tenemos la presencia de la magíster Esther Blanca Ángeles Solano. Ella es abogada, especialista y magíster en relaciones laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tenemos este honor de tenerlo con nosotros. Bienvenida, estimada doctora. Queda usted con la... Se logra visualizar, estimada doctora, sus diapositivas. Muchas gracias. Sí, justo te había dejado de escuchar, por eso te iba a escribir. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por unirse a esta segunda sesión de nuestro curso sobre gestión del curso sobre derecho laboral, donde vamos a conversar acerca de la gestión del rendimiento y la evaluación de desempeño. Habíamos conversado que era importante para poder relacionarnos con los trabajadores en la organización, tener presente dos factores. El primero de ellos es cuando queremos evaluarlos y gestionar el rendimiento, pues verificar si es que los trabajadores conocen realmente las órdenes de trabajo y también si es que estamos dictando órdenes de trabajo que resulten legales. Y por otro lado, era importante que también sepamos cómo sancionar, porque sin duda, fruto de la fiscalización, pues van a existir momentos en los cuales identificamos que los trabajadores no están cumpliendo al 100% con las obligaciones dispuestas. Y para esos escenarios resulta vital que podamos, pues, establecer mecanismos de sanción, pero bajo una lógica que ya vamos a conversar en extenso, pero que suponga que los trabajadores pasen de un comportamiento adecuado, perdón, inadecuado, negligente, a uno que realmente busque la productividad y la rentabilidad de la organización. Y para esto también debemos saber cómo sancionar. Y entonces, refrescando un poco lo que hemos conversado, cuando se trate de dictar órdenes, recordemos que para la legalidad de las mismas, debemos de partir de la premisa que durante el proceso de selección, la oferta de empleo debe detallar claramente cuáles son las condiciones de trabajo, en particular, cuáles son, pues, el puesto de trabajo y aquellas actividades que se consideren neurálgicas o importantes. Pero además, ya cuando se trate de iniciar el vínculo laboral, debemos también pensar en que este trabajo puede tener asignada funciones, actividades complementarias que no necesariamente estén en una descripción de puestos o en un manual de funciones que se le haya entregado al trabajador al inicio de la relación laboral, sino que más bien se le entregue con posterioridad, pues pueden existir órdenes que de manera complementaria surjan en el transcurso de la relación laboral o también aquellas que resulten nuevas. Y todo esto mientras estén dentro de la naturaleza del puesto que se le asignó al trabajador resultará legal. Además, cuando se trate de dictar órdenes, también recordemos que es importante que podamos capacitar al trabajador. Esto legalmente no resulta obligatorio. Sin embargo, es importante porque va a revelar que el trabajador está plenamente informado de sus actividades y que pues también ha tenido la oportunidad de consultar y de dejar totalmente claro para sí mismo cómo debe desarrollar sus actividades. Otro de los puntos que debemos recordar es que tanto capacitaciones como los documentos que se entreguen deben ser puestos a disposición bajo cargo. Y finalmente,
recordar que los jefes, al momento de dictar órdenes, deben pues también estar capacitados para esto, recordando que existen límites y que uno de ellos, por ejemplo, además del propio contrato de trabajo, las políticas, procedimientos o manuales de funciones donde se hayan detallado las actividades del trabajador, serán documentos que tengan información de los límites en relación a la actividad. Pero, más allá de eso, también estarán los derechos fundamentales del trabajador y la razonabilidad, que serán límites que deberán ser tomados en consideración al momento de emitir órdenes. Dicho esto, entonces, sabiendo que todos estamos en la misma página de cómo dar órdenes legales, conversemos ahora acerca de cómo sancionar. Ya les contaba que cuando se trata de sancionar, la idea es que el trabajador no cometa la misma falta, es decir, pues que mejore sus aptitudes y no repita aquellas acciones por las cuales ha venido fallando. Sin embargo, recordemos que esto es bajo una lógica de disciplina laboral positiva. Y este debe ser un chip, digamos, un lineamiento, el cual debe ser transversal a toda la organización. Aplicar la sanción como una represalia a un trabajador o basado en una situación de arbitrariedad no nos llevará a una productividad y rentabilidad de la organización. Por eso es importante que enfoquemos cómo es que vamos a disciplinar a los trabajadores. Cuando se trata de una disciplina laboral positiva, debemos recordar entonces que el procedimiento busque fomentar que el propio trabajador sea quien vigile su comportamiento y que sin duda asuma que es responsable de las actividades que están a su cargo. Además, también recordemos que un trabajador, si es que queremos que mejore su comportamiento, mejore sus conductas, evite las negligencias, son importantes esas reuniones de asesoría uno a uno entre el colaborador, el trabajador y el jefe. Porque sin duda allí podemos conversar de primera mano y además también establecer conjuntamente con el trabajador un plan personal para su mejora. Hay casos en los cuales, fruto de las sanciones reiterativas, que son aplicadas, pero no tienen detrás un momento, un espacio de retroalimentación, lo que se logra es que el empleador sea visto por el trabajador como un jefe que es un adversario, más allá de un consejero. Y esto perjudica inclusive aún más esta situación de mejora en su conducta. Por eso, es importante que tengamos claro entonces cuál es el proceso de disciplina laboral y cuáles son los límites. Quiero comentarles que cuando se trata de pensar en sancionar a los trabajadores, de acuerdo a la ley, tenemos la posibilidad de sancionarlos con el despido, que es la máxima sanción, involucra el término de la relación laboral, pero además también con sanciones menores, como pueden ser la suspensión, también la amonestación escrita y la amonestación verbal. César nos escribe en el chat que no se escucha, por favor, nos confirmas, nos confirma por favor el equipo de INCAIP si se está escuchando bien o los otros participantes si nos pueden colocar aquí si se escucha bien. Talía nos dice que sí se escucha. Ok, César, ¿puedes revisar Sí, entonces directamente tu propio audio? Gracias a quienes confirmaron. De acuerdo. Nos están escuchando, César, tal vez es un asunto de tu propio audio. Coméntanos si esto mejoró. Si no, tal vez puedes volver a conectarte para mejorar tu audio. Y como les contaba entonces, dentro de estas sanciones que pueden ser despido, suspensión, amonestación escrita o amonestación verbal, pues debemos recordar ciertas características específicas. La primera de ellas es que el trabajador tiene que tener claro cuáles son sus obligaciones. Y por eso hice mucho énfasis en la primera sesión en que todas las obligaciones que están
asignadas a un trabajador le deben ser claramente comunicadas bajo cargo. Esto porque la ley laboral exige que las faltas sean típicas. ¿Eso qué significa? Perdón, que se encuentren tipificadas. ¿Y esto qué significa? Pues que deben estar reguladas en normativa que el trabajador conozca. Y sin duda, ustedes, colegas, y si no lo son, pues les comento que en el derecho, para poder oponer un documento, este tiene que ser, pues, de conocimiento, pero también tiene que haber una evidencia de ello. Y por eso es que les recomiendo y les sugiero que en todos los casos, todo procedimiento, política, manual de funciones, contrato de trabajo, toda esta documentación laboral sea entregado bajo cargo al trabajador. Además, quiero contarles que también es importante para una evaluación de desempeño adecuada y para que sea coherente con el propio procedimiento de disciplina, que no solo comuniquemos las reglas, las obligaciones del trabajador mediante todos estos documentos laborales, sin duda bajo cargo, sino que además es importante que también informemos a los trabajadores cuáles van a ser los criterios de desempeño que vamos a evaluar. Y ahí entrará a tallar la definición que haga cada empresa de cuáles son aquellos puntos claves que tomará en cuenta al momento de evaluar a los trabajadores. Pueden ser que hayan objetivos, pues habrá que determinarlo. Puede ser que se haga una evaluación 360, pues también habrá que señalarle al trabajador cuáles son sus obligaciones principales e identificar claramente a los actores, ¿no? Quiénes son sus clientes dentro de la organización, con qué personas se relaciona del exterior, quiénes son sus jefes, cuál es su área de trabajo, sus pares, y así, pues, según la metodología de evaluación que se vaya a aplicar, también es importante definir cuáles son los criterios de desempeño, porque veamos cómo esto redunda, claro está, en la evaluación de desempeño y la gestión del rendimiento, pero también en el conocimiento del trabajador de cuáles son las reglas que van a marcar la pauta respecto a cualquier posible incumplimiento y cuáles de ellas pudiesen resultar, pues, en la aplicación de una sanción, en muchos casos mucho más severa, dependiendo de la importancia o relevancia que tengan las mismas. Dicho esto, entonces, ya cuando se trate de un evento de incumplimiento, lo que también debemos recordar como organización es que hay documentación que debemos elaborar para poder aplicar una sanción. Sin duda, las propias evidencias pueden desprenderse del propio proceso productivo, de la propia actividad que se está desarrollando. Si un trabajador incurre en una falta que consiste en que pues faltó el respeto a un compañero de trabajo vía correo electrónico, insultándolo al momento de coordinar una acción, pues ese correo electrónico servirá de evidencia para tomar luego una acción de sanción, una acción disciplinaria. Sin embargo, esto no será suficiente. Es importante que cuando pensemos en sancionar, podamos manejar documentos internos, particularmente uno en el cual consolidemos los hechos y lo acompañemos de las evidencias de la falta. Este documento deberá responder a preguntas básicas como ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué normativas se incumplieron? ¿Cuáles son las pruebas? ¿En qué lugar ocurrió? Pues, ¿quiénes fueron testigos? Y acompañarlo de las pruebas, ¿no? Para el caso que les estoy planteando, pues sin duda estarán acompañados los correos, ¿no? La descripción de funciones de los trabajadores, donde se pueda ver que ellos realizan comúnmente esta coordinación respecto a este tema particular de trabajo y a partir del cual se origina pues esta coordinación irrespetuosa.
Este documento es importante porque nos sirve para tener toda la información ordenada y, claro está, conjuntamente con las evidencias. Y en base a ello, poder decidir qué sanción vamos a aplicar. Existen casos en los cuales determinar cuál es la sanción no es algo inmediato, sino que se necesita de una... ¿Alguien tiene el micro abierto? César, por favor, si cierras tu audio. Ok, gracias. Y les voy a agradecer a todos que por favor puedan cerrar sus audios. Si desean participar, pueden levantar la mano para que podamos conversar. Y entonces, como les contaba, es necesario que exista este reporte en base al cual se pueda evaluar cuál es la sanción a aplicar. En muchos casos, la sanción a aplicar no necesariamente les decía que no de manera inmediata se toma la decisión de sanción, por ejemplo, de despido, sino que en muchos casos la severidad de la falta y de la sanción deben ser analizadas con detenimiento. Y eso, pues, es posible gracias a que la información se encuentra consolidada a través de este documento que les comento. Sin duda, cuando ya se trata de aplicar la sanción, habrá que tener como organización una respuesta que sea congruente al incumplimiento, ¿no? Para esto es importante, por ejemplo, que las empresas manejen registros de sanciones, porque esto guarda el histórico en el cual están detallados cuáles son los incumplimientos y cuál fue la respuesta de la empresa. Si alguien que, por ejemplo, falta el respeto a un trabajador, como ocurrió en este caso, mediante correo electrónico o de manera directa, anteriormente fue sancionado con despido, pues en esta nueva ocasión es muy probable que la empresa actúe de la misma manera, porque de acuerdo al registro, puede la propia empresa observar que para este tipo de falta tiene un grado de severidad que los lleva también a reaccionar con la aplicación de un despido. Y esta coherencia, esta congruencia al momento de aplicar sanciones, a través de esta herramienta, por ejemplo, que es el registro de sanciones, permite que cualquier posible duda sobre la legalidad de la sanción que se esté aplicando sea desestimada, porque pues no habrá discriminación o favoritismo que pueda alegarse cuando detrás existe una herramienta objetiva como un registro de sanciones, por ejemplo, ¿no? Casos en los cuales se diga, no, a él lo debieron despedir, la empresa, ¿por qué reacciona de esa manera? Lo están favoreciendo, a mí me están discriminando si es que hay dos trabajadores que actuaron en un mismo evento, pues no todos los trabajadores involucrados en una misma situación tienen que ser sancionados de la misma manera. Inclusive, la empresa, frente a hechos, por más que estos hayan ocurrido en el pasado, puede tomar decisiones de sanción diferentes, pero siempre es importante que detrás haya una razón objetiva. La herramienta de registro de faltas servirá para mostrar la coherencia en la severidad de la sanción que se aplica, siempre claro está que no hay algún cambio de criterio por la propia organización, pero esto también debe ser sustentado. Y para que se observe que ha existido pues detrás un procedimiento y un análisis, inclusive que ha llevado a ese cambio en la sanción que se va a aplicar, pues es importante que tengamos para como punto de partida este informe que les comento, ¿no? Que normalmente yo entre mis clientes los llamo informe de incidente, porque detalla de manera completa y consolidada cuáles son los hechos y además también acompaña las pruebas.
Además, es importante que también cuando pensemos en sancionar, en la lógica de una disciplina positiva, inmediatamente pensemos también en que la acción pues debe ser progresiva. Hay casos evidentes en la ley sobre disciplina progresiva, como pueden ser, por ejemplo, las tardanzas de los trabajadores. En esos casos, pues la tardanza debe ser sancionada inicialmente con 2 amonestaciones y luego con 2 suspensiones. Y solo luego de todo este proceso, la ley autoriza que una empresa aplique el despido. Veamos cómo la disciplina no se aplica de manera inmediata. Ojo, con esto no estoy diciendo que no hayan casos en los cuales la empresa considere que cierta situación es intolerable y, por tanto, de manera inmediata despida al trabajador. Sin duda, existirán casos de ese tipo, pero quiero que pensemos en que también debe existir una razonabilidad al momento de aplicar la sanción. Y esto se sostiene en una disciplina progresiva. Otra cosa que es importante recordar al momento de hablar de sanciones es que estas deben ser inmediatas. La ley no establece específicamente un plazo desde que ocurre la falta hasta que se aplique la sanción. Pero existe ya una serie de pronunciamientos de los jueces en los cuales se ha señalado que este plazo debe no ser mayor a 30 días. Ojo, existirán ocasiones en las cuales un evento haya ocurrido hace muchos años, pero se determine que dentro del mismo existió un incumplimiento del trabajador. Si eso es así, pensemos en un año del 2001, ¿no? Pero que fruto de una auditoría que terminó el mes pasado, pues la empresa descubrió una serie de hallazgos de los cuales posteriormente se determinó que habían incumplimientos laborales. Esto nos lleva a que los 30 días que ha establecido la jurisprudencia se empezarán a contar desde la fecha en que concluyó la investigación y se determinó, pues, que había cierta responsabilidad laboral por parte de algunos trabajadores. Y a partir de ahí es que podemos dar cómputo a estos 30 días desde los cuales debe posteriormente aplicarse una sanción. Estos 30 días también pueden considerarse desde el mismo evento, desde la fecha de término de la investigación o inclusive, en algunos casos, desde que se conoce el evento, ¿no? Hay ocasiones en las cuales, pues, el evento ha ocurrido mucho tiempo atrás, pero recién se conoce y a partir del conocimiento es que también podemos aplicar este plazo de 30 días, ¿no? Son 3 puntos de partida que deberán considerarse según el evento. Pero la ley ya marca estos 30 días, ¿no? Si bien han sido pensados para los plazos de despido, pues sugiero que también lo apliquen para todo tipo de sanción, como puede ser la amonestación, como puede ser la suspensión. Y cuando, ojo, hablo de amonestación, me refiero tanto a la amonestación verbal como a la escrita, ¿no? Además, recordemos que las sanciones también tienen que ser consistentes e impersonales. Ya hace un momento mencionábamos que no deben existir ni discriminaciones ni favoritismos, porque esto puede llevar a que el propio trabajador cuestione la aplicación de una sanción. Y finalmente, recordarles que no debe existir una doble sanción. Si sanciona a un trabajador por un evento A, que ya ha sucedido hace un año y también
en el mismo plazo, pues lo sancioné, ese evento no puedo yo traerlo a colación este año 2024, mayo 2024, para sancionar nuevamente al trabajador por el mismo evento. Mucho ojo con esto porque algunas veces en la búsqueda de acreditar reiterancia, la redacción que realizamos de las faltas no evidencia ello, sino más bien que estamos sancionando doblemente al trabajador por un mismo evento. Por ello es importante que cuando pensemos en redactar una sanción, también consideremos que hay que tener en cuenta este criterio, ¿no? Dicho esto, entonces, quiero comentarles que cuando pensemos en sancionar, habíamos visto que uno de los criterios importantísimos iba a ser la gravedad de la falta. Pues además de eso, también vamos a considerar la reiterancia. Trabajadores que hayan cometido la falta más de una oportunidad, pues podemos también pensar en aplicar un despido. Ojo, eso no impide que un trabajador que causa un perjuicio a la empresa a través de la primera y única comisión de una falta sea parte de una acción disciplinaria de despido. Al contrario, es algo que la empresa también puede, pues, aplicar. Otra de las situaciones que debemos considerar al momento de sancionar, ¿cuáles son los antecedentes del trabajador? Les cuento que en muchos casos, cuando el trabajador ya tiene tiempo en la organización, existen pronunciamientos de la Corte Suprema en donde se señala que ese trabajador se entiende que cuenta ya con una serie de conocimientos respecto a la organización y a cómo ejecutar sus procesos y que la falta cometida, a pesar de todo el tiempo que lleva laborando en la organización, pues genera que la falta se agrave y con ello se sustente, por ejemplo, la aplicación de una sanción severa para una falta que resulte de mediana gravedad, pero se aplique una sanción severa como la del despido. Veamos cómo este criterio a muchas personas cuando fue emitido los dejó bastante dudosos porque se tenía un razonamiento diferente, ¿no? Un razonamiento contrario a esto. Pero ya veamos cómo los jueces son de la opinión que un trabajador que lleva mucho tiempo en la organización debe conocer las actividades y sabe de la responsabilidad y la relevancia de cumplirlas correctamente, con lo cual la negligencia se entiende como una situación grave, ¿no? Ya no como una situación de mediana gravedad, sino grave a tal punto que te puede llevar a una sanción también, pues, grave como la del despido, ¿no? Severa como la del despido. Otra consideración es cuando existe perjuicio a la empresa. Pero también vamos a ver más adelante, hay faltas en las cuales la propia ley señala que no necesariamente este debe constituirse. Sin embargo, muchos jueces al momento de analizar la legalidad del despido evalúan si es que existió perjuicio o no a la empresa. Pero este perjuicio, ojo, no tiene que ser solo económico, ¿no? También puede ser en los procesos de la organización, un retraso, la generación de, por ejemplo, una mala reputación de la empresa, y todo ello redundará a un perjuicio, no solamente económico, sino dentro de otros escenarios. También se debe considerar cuál es la posición del trabajador. Y sin duda, pues ya veníamos conversando sobre la antigüedad, la experiencia y la gravedad. Y les contaba entonces que existe una disciplina progresiva. Y esta disciplina pues pasa por, primero que nada, registrar el incidente, ¿no? Quiero que se lleven esa idea con ustedes porque veo que en muchos casos, cuando consulto con clientes a los cuales
el trabajador, el ex trabajador les está reclamando el despido a través de un juicio y está solicitando el pago de una indemnización por despido arbitrario o está solicitando el pago de, perdón, y está solicitando el regreso, el retorno, la reincorporación a la empresa, pues en esos casos veo que para afrontar este juicio solo se tiene la carta de preaviso y la carta de despido, pero que al interno en la organización no se ha elaborado un documento, un informe, eh, donde se consolide qué es lo que pasó y cuáles son las pruebas que se valoraron. Y esto genera en muchos casos que haya información pendiente, faltante, por solicitar a puertas de la respuesta que se tiene que presentar en el juicio, ¿no? Con lo cual es importante que siempre al interno, cuando pensemos en un evento sancionable, lo inmediato que hagamos es elaborar un registro del incidente, un informe de qué es lo que sucedió. En base a ese informe, pues podemos posteriormente decidir qué sanción aplicar. Y de acuerdo a la ley, si pensamos en sancionar progresivamente, tendremos la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y finalmente el despido. Ojo, nuevamente, como les comenté hace un momento, esto no significa que tengamos necesariamente que proceder a sancionar bajo esta serie de sanciones, una tras otra, sino que según la gravedad podemos valorar inclusive la aplicación de una sanción, una antes que otra, simplemente en función a la gravedad de la conducta. Gracias, Talía. Nos consultas si un trabajador tiene tardanzas casi seguidas y no se le ha hecho llamada de atención escrita y no tenemos un historial de documentación, ¿se le puede suspender? Gracias por tu consulta. De hecho, la empresa podría suspenderlo, pero recordemos que esa suspensión no te llevaría a un despido. Sugiero que si esta es una falta que la empresa no tolera, pues inicien con sancionarlo con una amonestación, luego una segunda amonestación, luego una primera suspensión, una segunda suspensión y luego, de acuerdo a ley, pueden proceder al despido, ya que las tardanzas, de acuerdo a ley, tienen que seguir este proceso, por lo menos tener 2 amonestaciones y 2 suspensiones antes de proceder al despido. ¿Cuántas tardanzas tiene que tener esta persona para aplicar la primera amonestación? Tampoco lo dice la ley. Te sugiero entonces que al interno de la organización puedan establecer frente a cuántas tardanzas van a luego aplicar la primera amonestación y así con las consecutivas, ¿no? Les cuento, por ejemplo, que un cliente mío en el contrato de trabajo, en vista de que esta era una situación recurrente, decidió empezar a aplicar y regular este asunto y estableció que, pues, luego de las 2 primeras tardanzas, se iba a aplicar una amonestación escrita, luego, frente a 2 tardanzas adicionales, la suspensión y a partir de la quinta y sexta tardanza ya se iba a aplicar el despido. Veamos cómo entonces cada organización va a ser libre de regular esto, pero sí es importante que lo coloquen por escrito en una política respecto a ingresos y registros de asistencias, por ejemplo, o lo complementen como una venda al contrato de trabajo o también pues lo incluyan en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Para que se entienda que no es una política arbitraria, sino que detrás hay una búsqueda de uniformizar el comportamiento de los trabajadores respecto a la hora de llegada a la empresa y con esto, pues,
tener una política general, ¿no? No dirigida, establecida a dedo para, digamos, buscar cesar a alguien, ¿no? Eso es importante. Gracias a ti, Talía. Y entonces, cuando se trate de sancionar, debemos pensar primero en establecer los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Ya les decía que va a resultar importante tener estos informes, ¿no? Que los puede hacer el jefe directo y es relevante que puedan redactar qué es lo que está ocurriendo. Quiero insistir con eso porque, nuevamente les comento, muchas veces veo que se toman decisiones de sanción, se sigue el procedimiento de despido, se tienen las cartas de imputación, las cartas de descargos del trabajador, la carta de despido, pero cuando uno revisa la carta de preaviso, pues se observa una serie de huecos, de vacíos que no logran ser pues cubiertos por la información que se maneja en el procedimiento. Y eso significa entonces, y vamos a conversarlo más adelante, que el trabajador ha sido despedido por una falta la cual no le ha sido informada de manera completa, de manera clara. Y esto puede generar que cuando el trabajador reclame vía judicial y solicite su retorno a la empresa, pues traiga a colación el pronunciamiento del juez donde se pronuncie de manera favorable al trabajador, ¿no? Ojo entonces con eso, porque es importante que para que nuestras próximas acciones de sanción como empleadores estén correctamente sustentadas, pues que los hechos estén establecidos de manera correcta. Y cuando me refiero a establecer los hechos, pues sin duda que estén también estos informes o reportes o registros, como le quieran llamar, del evento sancionable, estén también acompañados de las evidencias. Además, es importante recordar que cuando sucede un evento, también debemos, pues, documentar las versiones. La información que puedan proporcionar los testigos resultará relevante para poder llevar adelante cualquier procedimiento de sanción. Y hago mención a esto, si bien es una prueba que va a estar acompañada, ¿no? En cualquier evento, hago mención específica a la declaración de testigos porque les cuento que cuando muchas veces una empresa ha llevado adelante un procedimiento de despido o ha aplicado cualquier otra sanción y esta sanción es cuestionada en vía judicial porque el trabajador solicita que la sanción no le sea aplicada o en el caso del despido solicita regresar a la empresa o se le pague la indemnización, ya en el propio interín del juicio se puede ver, imagínense ustedes, cómo aquellas personas que llamadas a ser testigos en esos juicios, compañeros de trabajo, jefes, hay ocasiones en las cuales ya no pertenecen a la organización o aún perteneciendo, no desean dar su declaración o peor aún, al momento de brindar la declaración, el testimonio no va acorde con la versión que dieron al momento de aplicar el despido y perjudica o contradice la línea argumentativa que se había estado manejando, ¿no? Que era que el trabajador había incurrido en una falta y por eso se le despidió. Imagínense ustedes en esos casos que no se tenía la declaración por escrito y el juez llama como testigos a terceros, pues que estos terceros, fruto de esas declaraciones, generen testimonios contrarios a la versión que se está manejando y pues lleven a que el juicio no tenga
la defensa correcta, ¿no? Por eso es importante que desde un inicio, desde que los hechos están determinados como un hecho de incumplimiento que vamos a sancionar o frente al cual la empresa va a tomar alguna acción de despido, amonestación, suspensión, desde ese momento inicial, la empresa también reserve versiones por escrito de qué es lo que ocurrió, ¿no? Y en base a esas versiones, sin duda, que las tiene como pruebas, sustente el procedimiento de sanción que vaya a seguir. Importante también, y lo veo en muchos casos, que las versiones sean verificadas, porque ocurre que cuando hay contradicciones o información que no cuadra del todo y luego se toman decisiones de despido, estas pues sin duda no van a estar correctamente sustentadas. Y si los trabajadores cuestionan las mismas, lo más probable es que el juez le dé la razón al trabajador indicando que la sanción fue mal aplicada. Por eso es importante que cuando pensemos en aplicar una sanción, también verifiquemos si esta parte de hechos que están plenamente acreditados, que en base a las pruebas, las declaraciones y toda la información que se está ventilando, resulta un hecho sancionable. Además, ¿qué otros pasos sugiero? Pues sin duda que cuando ya tengamos claro qué pasó y lo tenemos acreditado y estamos seguros de que tal cual lo hemos pensado ha ocurrido, determinemos también cuál es la gradualidad de la sanción que vamos a aplicar. Hay casos en los cuales, pues, según los valores de la empresa, según lo que haya regulado en el reglamento interno de trabajo o en otras políticas como códigos de conducta, pues podamos establecer que ciertas conductas son gravísimas para la empresa y llevan al despido. Sin embargo, habrán otras frente a las cuales consideremos que son reprochables, pero tolerables para seguir manteniendo el vínculo laboral, con lo cual esa gradualidad debemos tenerla también establecida en el reglamento interno de trabajo y con ello determinar la sanción a aplicar. Otro de los pasos que veo que muchas veces se olvidan es que no se evalúa cuál fue el comportamiento del jefe y su responsabilidad en la comisión de la falta. Hay casos en los cuales trabajadores son sancionados por faltas que no parten de su propia iniciativa, sino que inclusive obedecen a una orden de su jefe que por buscar lograr algún objetivo o concretar cierta acción en el proceso operativo que están llevando adelante, pues le ordena al trabajador, este jefe ordena al trabajador una acción incorrecta para la organización. Y esta responsabilidad entonces no es solo del trabajador actuante, sino también de su jefe, ¿no? Y ahí habrá que valorar cuál es la responsabilidad individual, pero partiendo de que existe una responsabilidad conjunta, ¿no? No solo fue el trabajador, sino él fue el trabajador siguiendo órdenes de su jefe. Y allí, pues, es importante también determinar ello, ¿no? Inclusive habrá casos donde, pues, el trabajador decide actuar para no perjudicarse a ojos de su jefe, ¿no? No tener alguna represalia. Y pues esto también tendrá que ser valorado. Y finalmente corresponde aplicar la sanción y, claro, darle una retroalimentación al trabajador, porque la idea es que no vuelva a cometer esa sanción, ¿no? Y que le quede claro qué es lo que llevó adelante, qué es lo que realizó para que se le aplique la sanción. Además, quiero contarles que cuando se trate de aplicar una sanción, veamos cómo tenemos sanciones específicas y vamos a conversar acerca de cada una de ellas. Pero no sin antes nuevamente mencionarles esto del registro de asistencia, ¿no? Del registro de incidente, el cual busca que un trabajador, pues,
y en general la propia organización tenga constancia de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que se evidencia cuál es el comportamiento que se va a evaluar y que quede acreditado también. Este documento, ojo, no es una sanción, es meramente un documento en el cual se indica, se reporta qué es lo que sucedió y en base a él sí podríamos llevar adelante una amonestación de forma verbal. No requiere la firma del trabajador, sin embargo, sí podría este documento compartirse, socializarse con el trabajador para que él también comente qué es lo que ocurrió, ¿no? Y brinde su versión. Luego hablamos de la amonestación escrita. Esta sí, luego de la amonestación verbal, esta es una sanción que es la primera de las cuales dentro de la escala de gravedad, esta es una de las menores y deja por escrito la sanción, indicando claro cuál es la falta. Y luego de ella, pues ya tenemos la suspensión. Y en este caso en particular, sí, no se trata solo de un documento que nos avisa de un incumplimiento, sino además, en este documento de suspensión, lo que ocurre es que el trabajador va a dejar de elaborar producto de esta sanción y también la empresa no le va a pagar, ¿no? Y claro, en este caso, pues, esta es una medida de sanción en la cual el trabajador, luego de suspendido, luego de este periodo específico en el cual no trabaja y no se le paga, pensemos 3 días, 7 días, un día, pues luego de ese periodo, ya el trabajador continúa con su vínculo laboral, continúa laborando, ¿no? No hay un cese definitivo, sino solo, como el nombre de la propia sanción lo dice, una suspensión. Usualmente esta suspensión es de un día, ¿no? Evidentemente, si la falta es mucho más grave, hay que aumentar los días de suspensión. Y esto es algo que también podemos controlar a través del registro de faltas, ¿no? Que les comentaba, porque si yo llevo un tareo de cuáles son las faltas y cómo es que las sanciono, pues también puedo conocer esa coherencia, esa congruencia que estoy manejando como organización entre las faltas que se cometen y particularmente en la suspensión, los días de suspensión que aplico, ¿no? Inclusive, pues, cuando hayan comportamientos reiterativos, también podríamos pensar ya no en amonestaciones, sino en suspensiones. Y finalmente está el despido. El despido, escucho para muchas empresas, resulta muy difícil de aplicar porque es un procedimiento regulado bastante engorroso. Lo he escuchado de diversidad de clientes y quiero comentarles que sin duda este es un procedimiento el cual necesita pruebas, necesita seguir plazos y en general, pues seguir el procedimiento que establece la ley, con lo cual es vital que los criterios que antes he mencionado los tengamos presentes como organización y los tengamos, pues, activos, ¿no? Quien dentro de la organización no maneje, por ejemplo, estos informes, registros de incidentes, sin duda, llegada a una situación intolerable para la empresa, no podrá levantar la información del evento y con ello tomar una decisión de despido, porque sin duda se trata de todo un trámite engorroso, ¿no? Tendrá evidentemente esa óptica respecto al despido. Pero si con regularidad las faltas ya son registradas y en base a eso decidimos cuáles son las sanciones a aplicar, esto sin duda será un procedimiento mucho más digerible. Evidentemente, para el despido, las faltas deben ser faltas que por sus características y la coyuntura como organización nos lleven a decir que el trabajador no va a poder continuar en el trabajo. Pero esto supone que sean faltas que estén reguladas en la ley o en el reglamento interno de trabajo que tiene la empresa. El despido, de acuerdo a ley, se encuentra regulado. Está regulado en
el artículo 16 del Decreto Supremo 003-97-TR. Y vamos a ver cómo hay causas que están vinculadas a la capacidad y otras a la conducta. Pero de hecho, hay 4 elementos que nunca debemos dejar de lado, ¿no? Ya los hemos mencionado en general, pero vamos a ver cómo para el procedimiento de despido hay que tenerlos muy, muy presentes. El primero de ellos, pues, que existan pruebas, sin duda, ¿no? Que hayamos comprobado sin ninguna duda que el trabajador incurrió en la falta. Además, hay que también tener claro que esta falta es una falta que de acuerdo a ley es meritoria de un procedimiento de despido. Y cuando digo respecto a ley, de acuerdo a ley, va a tener que estar en la ley establecida como tal, pero también puedo establecerla en el reglamento interno de trabajo. Finalmente, si voy a hablar de despido, debo recordar que tengo que seguir el procedimiento de sanción que está establecido en la ley, que ya vamos a ver cuál es, y además recordar que debe existir una inmediatez entre la comisión de la falta o entre que conocí la falta o desde que, pues, terminó la investigación y se determinó que se había cometido esta falta, ¿no? Desde cualquiera de esos momentos, dependiendo cuál sea la situación, debo yo tener claro que principalmente deben transcurrir 30 días. No más de ese plazo porque ese es el plazo que legalmente se consideran razonable. Ojo, han habido también otros pronunciamientos de los jueces que han dicho, habrán casos en los cuales esto puede significar un plazo mayor. Sí, si es que, por ejemplo, la investigación fue mucho más larga, ¿no? Pero habrá que analizar entonces caso por caso. Pero con criterio general, tratemos de aplicar este plazo de 30 días, ¿no? Solo para supuestos específicos, para casos que resulten, pues, muy particulares, podremos hablar de otras reglas. Hasta aquí, quiero conocer si es que alguno tiene alguna consulta o duda, puede escribirla en el chat o también si desea puede levantar su mano.
Gracias, Maribel. Coméntanos, por favor. Buenas noches. Para el caso de personal de confianza, el proceso de despido, ¿cuál es? Gracias, Maribel, por tu consulta. Te cuento que en el caso de personal de confianza, pues tenemos dos formas de despedir, ¿no? Una en particular, que es aquella que se denomina retiro de confianza, que ahora te voy a contar más, y luego una segunda que sería que se abre a un abanico de posibilidades porque es de acuerdo a ley. Y de acuerdo a ley tenemos pues la renuncia, tenemos el mutuo disenso, eh, tenemos el cese por despido, siguiendo el procedimiento que en un momento te voy a contar, ¿no? Volvamos a la primera de las que te mencioné, que es el retiro de confianza. Si le retiras la confianza a un trabajador de confianza, lo que haces es enviarle una carta o entregarle una carta donde le dices que le retiraste la confianza. Y basta esa sola comunicación para que se produzca el cese. No tienes que justificar a través de una falta qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que te ha motivado a despedirlo, sino que basta esta sola comunicación. ¿Y cuál será la consecuencia? Pues que el trabajador se entiende cesado desde la comunicación. Te cuento, además, que en este caso de retiro de confianza, existen casos en los cuales, pues, los trabajadores consideran que se les debe pagar una indemnización por despido arbitral. Y en esos casos, los trabajadores, pues, lo que hacen es iniciar un juicio, sin duda, y ya existen pronunciamientos judiciales que en su mayoría señalan que las empresas no están obligadas a este pago. Sin embargo, no es un criterio del todo cerrado, porque hay algunos jueces que sí han señalado que los trabajadores tienen derecho a este beneficio. Observemos entonces cómo cuando retires la confianza a un trabajador cesa en el empleo y como organización tendrás que definir si es que vas a pagar o no la indemnización por despido arbitrario. Hasta hace unos años, cuando no existían estos pronunciamientos judiciales que señalaban que no había que pagar la indemnización por despido arbitrario, las empresas automáticamente señalaban en la carta de retiro de confianza que le estaban depositando al trabajador su indemnización por despido arbitrario. En la actualidad, lo que ocurre es que muchas empresas optan por no hacer este pago y más bien es el trabajador quien hace el reclamo judicial esperando que el juez que resuelva su caso se lo resuelva favorablemente, ¿no? E indique a la empresa que tiene que realizar el pago de este concepto. Pongo este asunto en tu atención para que si estás pensando en organizar en tu empresa ceses por pérdida de confianza, pues tengas en cuenta esto, ¿no? Y también comentarte que en el caso del retiro de confianza, especialmente en los casos de trabajadores que han laborado en la empresa como trabajadores de confianza, pero antes de eso, sin tener un cargo de confianza, pues estos trabajadores, cuando les pierdas la confianza, tienen el derecho a continuar laborando en la posición que ocupaban en la empresa antes de ser del cargo de confianza. Pensemos que un trabajador era pues un asistente confiable, contable, y no era de confianza y luego lo ascendiste a analista contable y pasó a ser trabajador de confianza. Pues en este caso, si la empresa le quiere retirar la confianza del puesto de analista contable, va a tener que dos escenarios. Uno, pagarle al trabajador la indemnización por despido arbitrario, retirarle la confianza y con ello señalar que el trabajador no retorna a su puesto anterior a la empresa o simplemente retirarle la confianza
y señalarle al trabajador que va a regresar a su puesto de asistente contable. Ojo, bajo el mismo sueldo que tenía como analista, ¿no? Pero esto será en los casos en que el trabajador vemos que tenía una posición que no era de confianza y luego pasó a tener una que sí lo tenía. Diferente será el caso del trabajador que siempre fue de confianza, en el cual pues aplicará el criterio que antes he comentado, ¿no? Gracias, Tania. Nos consultas cómo es el cargo de confianza. Pues es de acuerdo a lo que he comentado. Luego, cuando se le pide que se haga el despido por incapacidad. Ok, ahora lo vamos a ver. ¿Y cuántos días de plazo tiene para que pueda dejar su cargo? Sí, lo vamos a conversar en un momento, no te preocupes, pero vamos a revisarlo. Ok, habíamos visto que el despido puede ser por capacidad o por conducta. En el caso del despido por capacidad, pues existen supuestos de deficiencia física, intelectual, mental, también de rendimiento deficiente, y cuando el trabajador se niega a someterse a un examen médico, ¿no? Estos son supuestos de capacidad. Y en el caso del despido por conducta, tenemos justamente lo que nos está comentando Tania, que es la inhabilitación del trabajador, ¿no? Esto significa que un trabajador tiene una imposición por parte de una autoridad judicial o administrativa que le ha, pues, negado el ejercicio de su actividad. Y, por ejemplo, esto para que sea meritorio de un despido debe ser de por lo menos un periodo de 3 meses o más. Cuando un trabajador está inhabilitado, pensemos que una empresa, por ejemplo, contrata para llevarlo al ámbito privado, pero en general en cualquier ámbito, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un chofer. Si un chofer es inhabilitado y pues le suspenden su licencia de conducir, en ese caso, si esta licencia es por un año, pues evidentemente una empresa no le va a suspender el contrato un año y esperarlo todo un año para que luego retorne a la actividad en el trabajo, sino que en base a lo que ha establecido la ley, que es aquí lo que estamos leyendo, la empresa puede optar por despedirlo en la medida que tiene una inhabilitación por un periodo superior a 3 meses, a través del cual, pues, le han suspendido su licencia de conducir y no va a poder ejercer la actividad de chofer, ¿no? Veamos cómo entonces la ley también regula este tipo de asuntos. Otro de los asuntos que hace meritorio un despido, pues, es la condena penal por delito doloso. Y se produce cuando una sentencia condena a un trabajador y la empresa conoce de este hecho. Ojo, esta sentencia de condena debe ser firme. No se trata de una sentencia la cual pues tenga un hecho cualquiera, sino que es una sentencia condenatoria y además que ha quedado firme, es decir, que no va a ser cuestionada a posteriori. Salvo en casos en los cuales la empresa contrató al trabajador ya conociendo de esta sentencia, pues allí no será posible que el empleador despida al trabajador. Pero en cualquier otro caso, la condena penal, cuando esté involucrado un delito doloso,
con sentencia condenatoria será meritoria de un despido tan pronto el empleador la conozca. Y vamos a entrar a conversar ahora de una de las faltas que seguramente ustedes conocen y que es la más recurrente, que es aquella vinculada a las faltas graves. Ya hemos conversado, por ejemplo, acerca de aquella que está asociada a las tardanzas, pero en el artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR tenemos otras faltas. Tenemos estas que vemos del incumplimiento de obligaciones, la disminución deliberada y reiterada del rendimiento, la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios, el uso o entrega de información reservada, el trabajador que está en estado de embriaguez, los actos de violencia, los daños a las instalaciones y en general a los bienes de la empresa, el abandono de trabajo y el hostigamiento sexual también, que últimamente, en los últimos años, perdón, ha sido comprendido como una de las faltas graves. Particularmente, si alguno tiene una consulta puntual sobre alguna de estas faltas, puede alzar su mano o también puede colocar en el chat su consulta. Les voy contando mientras se animan a consultar que en el caso del incumplimiento de obligaciones de trabajo, veamos cómo es importante que tanto en el reglamento interno de trabajo como en el reglamento de seguridad e higiene regulemos aquellas obligaciones que resulten pues relevantes para la organización, para que sean exigidas a los trabajadores y cuyo incumplimiento determinará también una sanción grave, ¿no? Como pudiese ser el despido. Pero ojo, estos documentos, en el caso del reglamento interno de trabajo, por ejemplo, tiene que ser presentado al Ministerio de Trabajo. En el caso del reglamento de seguridad y salud, tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Les hago mención a esto porque muchas veces también estos documentos contamos con ellos, se los hemos entregado al trabajador bajo cargo, pero no tienen la formalidad de ley. Y esto invalida el despido, ¿no? Particularmente para estos documentos, para que podamos contener ahí obligaciones cuyo incumplimiento sea sancionable, tienen que estar regulados como tales en los documentos, señalar que son faltas graves y además, pues, que sean documentos aprobados por las autoridades correspondientes. Además, también quiero comentarles, refrescarles, como hablábamos en la primera sesión, que cuando hablemos de apropiación de bienes o servicios de la empresa, pensemos un trabajador que se lleva las hojas de papel bond para usar en su casa, en la impresora de su casa, o para dibujar en su casa, pues. Y cualquier otro supuesto que signifique que un trabajador está usando los bienes de la empresa o los servicios de la empresa, pues esto puede ser de manera consumada, llevarse a cabo o también de manera frustrada, ¿no? Les contaba yo en la sesión inicial que para un cliente se había observado que un trabajador en la garita de control, al momento de retirarse, fruto de una inspección aleatoria, tenía a este trabajador en su maleta, pues, merma de chocolate. Y esto era, pues, unos restos de chocolate que no iban ya a ser parte de la producción. Pero en la medida que la empresa tenía el valor honestidad como uno de los valores muy relevantes para la organización, la empresa, al haber regulado también en su reglamento interno de trabajo que este evento era sancionable y considerando que la propia ley, miren ustedes aquí, señala que no importa el valor, ¿no? Decidió optar por el despido, ¿no? Y miren cómo inclusive no solo no es relevante el valor,
sino también no importa en beneficio de quién se realice esta apropiación. Con lo cual, pudiese ser que si la apropiación es en favor de un tercero, esto igual sea meritorio de despido. En relación a las otras faltas, quiero comentarles que en el caso de la embriaguez, importante que consideremos que esta pues necesita ser reiterada de acuerdo a la ley, ¿no? Y con constatación de la autoridad policial, pero teniendo en cuenta que la negativa va a significar que la prueba ha resultado positiva para el trabajador. Y excepcionalmente, ojo, considerar que la reiterancia del estado de embriaguez para que sea considerado falta grave no será requerido cuando pensemos, por ejemplo, en un trabajador que realiza una actividad de montacarguista dentro de una planta. Si acude ebrio y maneja el montacargas dentro de la fábrica y está poniendo en riesgo a los trabajadores, pues sin duda en ese caso no será necesario que concurra de manera reiterada en estado de embriaguez, sino que basta que pues por la naturaleza de sus funciones, ¿no? En la medida que él es el conductor de este vehículo dentro de la fábrica y pone en riesgo a los trabajadores, podrá ser sancionado con el despido. Y finalmente, respecto a las faltas, quiero comentarles acerca de las inasistencias. Recordarles, ya lo hemos visto antes, lo he comentado antes, pero recordarles que es importante que para tener un esquema, una organización respecto a cómo vamos a gestionar las faltas, es importante que determinemos cuándo las faltas pueden ser justificadas, ¿no? ¿Cómo y en qué tiempos? La ley establece que las faltas se justifican dentro de los 3 días siguientes a la fecha de inasistencia. Y recordemos que los documentos que acreditan una falta como justificada son justamente los descansos médicos. En cualquier otro supuesto, la falta será pues injustificada y por tanto pasible de sanción. Ya vemos cómo, además, también hay que regular, en el caso de las faltas, importante, pues si estas faltas son por descanso médico y tenemos un periodo de inasistencias prolongados, en el caso de los subsidios, cómo es que estos subsidios van a ser gestionados, ¿no? Cuando se trate del canje del certificado de incapacidad temporal para el trabajo y también para el propio trámite de subsidio y cuáles son los plazos. Comento este asunto que si bien no está directamente relacionado con el despido, es uno de los puntos de mayor contingencia en diferentes organizaciones. Volviendo al tema del abandono de trabajo, ya vemos cómo hay que tener presente cuando un trabajador ha inasistido y cuáles son los documentos que sirven para justificar esta inasistencia y en qué plazo. Y cuando se trate de inasistencias consecutivas, estas ausencias deben ser, ojo, en plazos específicos en la ley, que quiero recordarles que son más de 3 días consecutivos, con lo cual mínimo 4, ¿no? Tengamos muy presente esta palabra más, lo mismo para aquellas que son por más de 5 días en un periodo de 30, es decir, 6 días en 30 días calendarios, más de 15, o sea, por lo menos 16 días de inasistencia en un periodo de 180, ¿no? No es necesario que haya una sanción previa, el empleador puede sancionarlo de manera directa. Lo que no pasa es la impuntualidad.
que dice que si esta debe ser reiterada y además siempre puede ser su objeto de despido si es que se han aplicado sanciones disciplinarias previas como amonestaciones escritas y suspensiones. Mucho ojo con eso, ¿no? Que es algo que conversábamos. Cuando se trata del despido, nos había preguntado Tania, pues, ¿cómo hacemos con la inhabilitación de un trabajador? En los casos del despido por conducta, ¿no? Faltas graves, inhabilitación del trabajador, lo que debe existir es una carta de imputación de cargos. Y luego de eso, señalar en esta carta que el trabajador tiene 6 días naturales para hacer sus descargos, defenderse. Este plazo transcurre y luego de ello la empresa puede decidir despedir o no al trabajador. Por otro lado, ojo, en los casos en que la causa esté vinculada a la capacidad, lo que ocurrirá es que en 30 días naturales, pues desde la fecha en que se imputa esta causa al trabajador, el trabajador tiene ese plazo justamente para demostrar su capacidad o corregir su deficiencia. Y solo luego de ello se podrá despedir o no. Veamos cómo es un plazo que difiere según el tipo de causa, ¿no? Pero particularmente en las faltas graves, que es la causa regular, ya vemos cómo hay una carta de imputación, 6 días para que el trabajador brinde sus descargos y finalmente ya viene la decisión de la empresa de despedir o no hacerlo. Recordemos que también es importante esperar estos 6 días para garantizar que el trabajador ha tenido el plazo para defenderse, ¿no? Veo casos en los cuales si se recibe la carta de descargos del trabajador al día 3, inmediatamente se procede a despedir y no se espera que se cumplan los 6 días. Esto genera que finalmente el trabajador pues no tenga la posibilidad en algún periodo adicional, bueno, no adicional, en el periodo íntegro de los 6 días, que no tenga la nueva oportunidad de presentar algún documento de defensa adicional, ¿no? Y con ello podría entenderse que el trabajador, pues, no ha tenido el derecho de defensa, ¿no? No ha podido disfrutar de todo el tiempo de defensa que le ofrece la ley. Para evitar esto, entonces, completemos los 6 días naturales, independientemente de que el trabajador presente sus descargos en un tiempo previo. Dicho esto, entonces, quiero recomendarles que cuando pensemos en sancionar a un trabajador, pues recordemos primero que nada que es mejor si conversamos siempre la falta con el trabajador. Sin duda, visto desde una perspectiva estrictamente legal, pensaremos en enviarle una carta comunicando la falta y esperar que, pues, el trabajador enmiende su conducta, ¿no? Sin embargo, recordemos que siempre va a ser importante buscar fomentar que la conducta no se repita y con ello favorecer a la productividad y a la rentabilidad. Solo deberíamos pensar en el despido preferentemente ya cuando, fruto de inclusive advertencias finales y compromisos por escrito, el trabajador pues no cambia su conducta, ¿no? Y sigue persistiendo en los incumplimientos. Pero esto no podrá ocurrir en todos los casos porque hay situaciones en las cuales la gravedad justamente amerita que el trabajador sea sancionado con la sanción más severa y de manera inmediata. Y cuando se trata del despido, quiero también contarles que existen ciertas situaciones en las cuales una empresa puede tomar como represalia cierta característica del trabajador y en base a ello optar por despedirlo. Y estos despidos, evidentemente, en la medida que
tienen detrás una represalia al trabajador, ¿no? Una negativa al trabajador, pues son despidos ilegales. Situaciones como que un trabajador sea afiliado a un sindicato, se encuentre embarazada, haya presentado una queja o un juicio contra la empresa, o se le esté siendo discriminado por alguna condición particular. En todos esos casos, la ley protege al trabajador y por eso ha establecido que cuando alguno de estos motivos sean razones del despido, el trabajador tendrá derecho a reclamar vía judicial su reingreso a la empresa. Por ello, cuando practiquemos despidos, tengamos claro que debemos seguir un criterio objetivo y en ningún caso basarnos en situaciones como las antes mencionadas, ¿no? Que son características de cualquier trabajador y que en general no deben ser tomadas como motivo de represalia para alguna conducta que como empleador podamos tener. Además, también quiero comentarles que la ley también protege al trabajador contra medidas que podamos estar realizando para buscar hostigar al trabajador y que cese. Estas medidas que de manera ilegal podamos practicar como empleadores, buscando perturbar a los trabajadores o inclusive que directamente los perjudican, son llamados actos de hostilidad. Y estos actos de hostilidad son considerados como un despido indirecto, es decir, una forma indirecta de que el trabajador se sienta perturbado y decida su propio despido, ¿no? Lo lleve, pues, a renunciar, por ejemplo, ¿no? Porque se siente hostilizado. Situaciones entonces como reducir la categoría del trabajador, no pagarle su remuneración, que lo trasladen a un lugar distinto, que no cumpla con las normas de seguridad en favor del trabajador, discriminarlo, hostilizarlo, afectar su dignidad en general. Todos estos actos pueden ser parte de un procedimiento de hostilidad contra el trabajador. Y por tanto, la empresa, pues, puede ser denunciada, demandada también por estos actos, ¿no? Con lo cual, veamos cómo si el trabajador acusara un acto de hostilidad, enviará sin duda una carta al empleador indicándole que está siendo hostilizado y que solicita pues el cese de estos actos de hostilidad. Y en respuesta a ello, el trabajador podrá, como primer supuesto, pues continuar laborando y reclamar judicialmente el cese de los actos de hostilidad para que sea un juez quien ordene que estos actos cesen. O por otro lado, también podrá inclusive darse por despedido en la medida que la empresa no responde con un cambio de conducta y con ello reclamar vía judicial el pago de una indemnización por despido arbitrario. En el caso particular del despido nulo, quiero comentarles que hay la opción de solicitar reposición, que es decir, el retorno del trabajador a la empresa. Y para los casos en que lo que se reclame es la indemnización por despido arbitrario, el pago que está involucrado es de una remuneración y media por cada año de servicios hasta un tope de 12 remuneraciones. Sin duda, el trabajador tendrá que haber superado el periodo de prueba, ¿no? Dicho esto, entonces, quiero comentarles que cuando se trate de gestionar la evaluación de desempeño y el rendimiento, pues debemos pensar en cómo dar órdenes, pero también cuando éstas sean incumplidas, cómo sancionar, porque justamente eso llevará a que el trabajador no cometa nuevamente las mismas faltas y esto redunde en la productividad y rentabilidad de la empresa. Con lo cual, es importante que no dejemos pasar las faltas, ¿no? Ese comportamiento de ser jefes, ¿no? Empleadores en general,
que toleran las faltas y por lo general no sancionan, nos lleva a una cultura de incumplimiento, ¿no? No a la rectificación de la conducta. Con lo cual, nuevamente mencionarles, cuando corresponda, hay que sancionar. Debe ser obligación de todo jefe. Además, recordar que las obligaciones deben estar claramente explicadas y mejor aún por escrito bajo cargo. Sin duda, en la medida que los incumplimientos no se toleran, pues hay que comunicar inmediatamente cada falta, recordando que también tenemos a jueces que se han pronunciado sobre este criterio de inmediatez que no debe pasar de los 30 días. Y pues sin duda, considerar que cuando sancionemos hay que evaluar los hechos, ¿no? Hay que estar bien seguros de aquello que estamos imputando al trabajador y evidentemente documentar, inclusive si es que se tratan de faltas leves. Importante tener reportes o registros de lo que ha ocurrido conjuntamente con las pruebas y en base a eso tomar una decisión. Y claro está, para que el sancionar realmente tenga réditos, tenga un beneficio, pues hay que comunicar la sanción a los trabajadores a través de reuniones que realmente nos lleven a identificar cuál es el incumplimiento y cuál es la medida correctiva. Y finalmente, pues, recordar que toda sanción es una oportunidad de mejora. Quiero comentarles, antes de pasar a la ronda de preguntas, que se ha establecido a través tanto de resoluciones de la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, así como a través de pronunciamientos de los jueces, la obligación de las empresas de también brindar una etapa de descargos a los trabajadores durante los procedimientos de sanción de amonestaciones y suspensiones. Con lo cual, les sugiero que en sus organizaciones, cuando piensen en amonestar o suspender, así como ocurre con el despido, brinden pues a los trabajadores una carta de imputación de la amonestación o una carta de imputación de la suspensión y les concedan a los trabajadores un plazo para que brinden sus descargos, que pudiese ser, por ejemplo, 6 días, como ocurre con el despido, y solo luego de ello procedan a enviarles la carta final de amonestación o de suspensión. Esto para que, acorde con lo que ha establecido los jueces y las autoridades de SUNAFIL, la empresa cumpla con permitirle al trabajador que se defienda de los hechos que le están imputando. Muchas gracias entonces por su participación. Quedo atenta al chat y también aquí la lista de participantes, si es que alguien quiere abrir su micro y realizar alguna pregunta. Gracias, Maribel, te escuchamos. Para consulta, para el caso cuando es de tardanzas reiteradas, ¿tiene que estar en específico en el tema de el reglamento interno, en específico por decir los minutos después de la tolerancia que de repente le da a algunas empresas, ¿no? O instituciones, 5 minutos, 10 minutos y después se cuenta como tardanza? Tiene que ir en específico, por decir, después de 3, 5 o 10, es
por decir, la llamada de amonestación escrita, la primera verbal, la siguiente escrita, la siguiente suspensión, ¿tiene que ir en detalle o puede ser con un criterio o hay algo más específico? Gracias, Maribel, por tu consulta. Primero que nada, comentarte que el tiempo de tolerancia en el ingreso a la organización, a la empresa, no es un tiempo legalmente obligatorio. Segundo, la empresa puede sancionar al trabajador por la tardanza desde el minuto 1 de tardanza. Y pensemos, ¿no? Si hoy día el trabajador llegó tarde con 1 minuto de tardanza y mañana llega tarde con 1 hora de tardanza, pues dependerá de la empresa establecer si las amonestaciones y suspensiones a aplicar antes de un despido estarán en función al número de tardanzas, 1 día, 2 días, 3 días, o también en función a los minutos, ¿no? Lo cual complejizaría un poco más, inclusive si lo haces en función a las dos variables, ¿no? Por decir, la primera tardanza se aplicará cuando el trabajador tenga más de 2 tardanzas, no, 2 o más tardanzas, y en suma, este número de tardanzas tengan un total de 30 minutos en tiempo de tardanza, con lo cual significaría que un trabajador como mínimo tendría que tener el día 1 llegó tarde 15 minutos, el día 2 llegó tarde 13 minutos y el día 3 llegó tarde pues 2 minutos, ¿no? Con lo cual esas 3 tardanzas recién ameritarían la primera amonestación. Esta regulación del detalle, conozco muchas organizaciones que no lo tienen por escrito y aún así aplican la sanción de despido por tardanza, pero siempre que se tenga previamente 2 amonestaciones y 2 suspensiones. Pero mi recomendación es que para que este procedimiento sea coherente, tú como organización tengas una política o puede estar en el reglamento interno de trabajo, no necesariamente en el reglamento, mejor si está, pero puedes tener una política, por ejemplo, o también detallarlo en el contrato de trabajo o en una adenda al contrato de trabajo, donde se establezcan cómo es que vas a aplicar las sanciones antes de un despido en el caso de las tardanzas. Y lo que la ley sí te exige es que haya 2 amonestaciones, 2 suspensiones y luego venga el despido, ¿no? Entonces, ¿la regulación es necesaria? Sí. ¿La regulación necesariamente tiene que estar en el reglamento interno de trabajo? No. Pero sí es necesaria por un tema de coherencia en cómo vas a aplicar esta sanción, estas sanciones, ¿no? Y para que también manejes el mismo criterio en toda la organización, sobre todo si es un concepto que estás introduciendo. Gracias. Gracias, Talía. Talía nos consulta, nos dice, doctora, no me quedó claro sobre la amonestación que se le hace al trabajador. ¿Sería recomendable pedir su descargo? Como les estaba contando, el derecho de defensa, o sea, el derecho de que el trabajador dé sus descargos, está en la Constitución Política del Perú, que es una de las normas base, ¿no? Que regula todo nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí dice que todos tenemos el derecho a defendernos. La ley laboral en específico, cuando señala que un trabajador debe defenderse y presentar sus descargos, lo menciona para efectos del despido. Sin embargo, los jueces y la autoridad del SUNAFIL últimamente, en una serie de pronunciamientos, cuando los trabajadores no estaban de acuerdo con sus faltas,
perdón, con sus sanciones y cuestionaban estas sanciones, estas autoridades los que han respondido es que esas sanciones eran ilegales, eran incorrectas porque el trabajador había sido sancionado sin un procedimiento en el cual se pudiera defender. Y entonces, sí, la recomendación es que para que no existan estos cuestionamientos a tus procedimientos de sanción, por más que se trate de una amonestación o de una suspensión, sigas para esos procedimientos de sanción también un modelo de sanción como el que está establecido para el despido. Es decir, que le pidas a los trabajadores sus descargos. Primero le envíes una carta donde le imputas la amonestación o le imputas la suspensión y le concedes un plazo al trabajador para que brinde sus descargos y luego de ese plazo ya le envías al trabajador el documento final, que pudiese ser, según corresponda, pues una carta de amonestación o una carta de suspensión, pero considerando que le has brindado al trabajador la opción de tener sus descargos. Si alguien tiene alguna consulta, puede escribirla en el chat o también puede levantar su mano para poder hacer la consulta.